Hace 2 semanas, cuando estaban preparando el culto de hace 2 semanas, Pau y Ruth escogieron este cántico hace 2 semanas. Y yo les dije, no lo cantemos porque dentro de 2 semanas me toca predicar y quiero predicar sobre este tema. De estas 2 semanas han ocurrido muchas cosas en la vida de nuestra iglesia, en la vida de familias de nuestra iglesia, en tu vida, en mi vida, han ocurrido muchas cosas. Y yo no creo en las casualidades. Y cuando realmente... ¿Queréis apagar el móvil? Y cuando realmente estamos en la voluntad del Señor, el Señor nos habla, el Señor nos exhorta, el Señor nos dirige, y tenemos que estar atentos cuando el Señor quiere hablarnos de una forma especial. Y yo creo que el Señor quería que hoy tratáramos este tema. Nada nos separará del amor de Dios. Vamos a buscar el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículos del 16 en adelante. Lucas 21, del 16 en adelante. Y son palabras de Jesús. Algunos piensan que estas palabras de Jesús en Lucas 21, del 16 en adelante, está hablando solamente de señales antes del fin. Y es verdad, pero el Señor está hablando a una generación de cristianos y nos está hablando a nosotros en esta mañana, nos está hablando para cada uno de nosotros hoy, después de tanto tiempo. Dice así el Evangelio de Lucas, palabras de Jesús: mas seréis entregados aún por vuestros padres, hermanos, parientes, amigos, y matarán a algunos de vosotros. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza caerá. Versículo 19. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Esas son palabras de Jesús que está diciendo a sus discípulos porque les está enseñando, les está mostrando qué va a pasar en su vida cuando el discípulo tiene un compromiso con el Señor, qué va a ocurrir como consecuencia del compromiso con el Señor. Y son palabras muy fuertes, muy profundas lo que nos va a ocurrir. Porque ¿sabéis una cosa? El Señor no es mentiroso. El Señor nos está advirtiendo y está poniendo delante de nosotros cuál va a ser nuestro futuro cuando nos comprometemos con Él. Ahora vamos a buscar en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 8. Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos del 35 en adelante. En realidad vamos a leer desde el versículo 28. Romanos 8, 28. Y sabemos, dice Pablo, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos de esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, aún más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación?
angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Como está escrito en el Salmo, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Versículo 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. El pueblo de Dios dice, amén, amén. Vivimos un cristianismo muy a la medida de cada uno. Cuanto más leemos la palabra del Señor, más profundizamos en la palabra de Dios, nos damos cuenta de que nuestro cristianismo es de andar por casa y lo adaptamos a nuestras circunstancias personales. Lo adaptamos cada uno a su manera de ser, a su manera de entender las cosas. Cuando hablo con hermanos y hermanas, a veces me sorprende de cómo quieren practicar su cristianismo y cogen una parte y dejan otra parte de la palabra del Señor y no aplicamos las palabras de Jesucristo en su totalidad. Hay palabras del Evangelio de Jesús, como hemos leído en esta mañana, que no nos gustan escuchar. Hay palabras del Evangelio de Jesús que son muy fuertes y que están hablando de nuestro compromiso con el Señor, como discípulos del Señor, de nuestra dedicación al Señor y qué va a ocurrir con nuestra vida cuando nosotros nos comprometemos con Él. Generalmente vivimos y aplicamos el Evangelio de una forma parcial, de una forma personal y muy particular. Pero hay palabras de Jesús que son profundas, son proféticas, son importantes, son verdad y nos está hablando a cada uno de nosotros. Los versos que hoy hemos leído en esta mañana son versos muy difíciles de comprender y muy difíciles de aplicar en nuestra vida. Es muy fácil cuando nosotros decimos nada nos separará del amor de Dios, cuando todo va bien. Nos encanta decir estas cosas, cuando las cosas van de maravilla, nada y soltamos el sermoncito al otro, mira, nada te va a separar del amor de Dios. Pero es mucho más complicado cuando las cosas no van bien, cuando las cosas nos faltan, cuando los problemas los tenemos en nuestro hogar, en nuestra familia, con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, cuando hay necesidades que estamos pasando, entonces es mucho más complicado decir nada. Sabemos que los que aman a Dios, todo ayuda a bien. Y este versículo de la Biblia, hermanos, que el apóstol Pablo escribió, todo ayuda bien, es un versículo muy profundo, pero muy real. El apóstol Pablo en este versículo está hablando de una forma relevante a la iglesia en Roma. Les está enseñando a aquella iglesia en Roma, porque aquella iglesia en Roma era una iglesia perseguida. Una iglesia que estaba pasando aflicción. Una iglesia que estaba comenzando con el Evangelio. Aquella iglesia en Roma estaba sufriendo el látigo de la persecución hasta la muerte de sus propios miembros, de aquellos que habían confesado que Jesús es el Señor y no César era el Señor. Fijaros qué fácil era. Los llevaban al circo romano, estaban allí, soltaban a las fieras y en medio de esta situación solamente tenían que decir, César es el Señor. Sin embargo, ellos con su fe firme, con su fe comprometida con el Señor, no claudicaban, no renegaban del Señor, no miraban atrás y decían, no, Jesús es el Señor. Y decir Jesús es el Señor significaba que iban a morir en el circo romano, los primeros cristianos. El apóstol Pablo y Jesús nos dicen que nuestra carrera cristiana va a ser una carrera que va a tener obstáculos, hermanos.
Lo siento mucho si tú habías pensado que ser cristiano es cualquier cosa y es banal y es cualquier situación. No, hermanos. Ser cristiano significa que hemos emprendido una carrera, como también Pablo dice, una carrera de obstáculos, una carrera que no tiene fin aquí en la tierra, una carrera que no tiene límite aquí en la tierra. Ser cristiano significa de que estamos en esa carrera y esos obstáculos los vamos a tener en nuestra vida, o antes o después, pero van a venir. Algunos hermanos sufren muchos obstáculos y muchos ataques continuamente, y algunas veces me dicen: pastor, ¿por qué Dios no mira para otro lado y me deja un poco tranquilo? Me está probando demasiado, estoy siendo probado de demasiadas formas y de demasiadas maneras. Pero lo cierto es, hermanos, de que somos probados, estamos sufriendo calamidades, estamos sufriendo ataques por parte de la vida, del enemigo, ataques, algunos de ellos que nosotros mismos hemos provocado. Hay ataques que nosotros mismos hemos provocado con nuestra conducta, con nuestro comportamiento, con nuestra manera de pensar. Pero lo cierto es que estamos en esta carrera de obstáculos. Y en los dos pasajes que hemos leído, tanto Jesús como el apóstol Pablo tienen un mismo argumento y coinciden en tres verdades fundamentales. Coinciden en tres verdades fundamentales. Tanto Jesús, no podía ser de otra manera. Pablo no podía estar hablando algo contrario a lo que Jesús había dicho. Tenían los dichos de Jesús. En esta época no estaban escritos los evangelios todavía cuando Pablo está escribiendo esta carta. Por lo tanto, eran dichos que tenían de Jesús, habían repetido, se habían pasado de unos a otros las palabras del Señor Jesucristo. Seréis perseguidos, pasaréis calamidad, recibiréis azotes, vais a sufrir por causa del Evangelio, por estar comprometidos con la causa de Cristo, por estar comprometidos con la palabra del Señor. Y hay tres verdades que son importantes que tanto Jesús como Pablo nos enseñan con este mismo argumento. El primer verdad es que el amor de Cristo por nosotros no elimina el sufrimiento. El amor de Cristo por nosotros no elimina el sufrimiento. Y esto puede parecerte una exageración, pero es así, es una verdad bíblica. No predicamos un evangelio triunfalista, hermanos. Ser cristiano no es como ir a una máquina de refrescos y poner €1 y apretar y automáticamente te sale el refresco que habías querido. Muchas veces pones el euro pero no sale como tú querías, porque no es la voluntad de Dios en ese momento darte lo que tú quieres, lo que tú piensas que es lo mejor para ti. El Señor tiene un plan perfecto para nuestra vida y esto lo tenemos que entender. Y tenemos que entender, hermanos, que el amor de Cristo está con nosotros. Y esto es cierto. El amor de Cristo está con nosotros. No se ha olvidado de nosotros el amor de Cristo. Cuando está diciendo aquí las palabras, sabemos que los que aman a Dios todo ayuda bien. Sabemos que los que ama a Dios, todas las cosas, aunque no las entendamos, aunque no las comprendamos, aunque no las aceptemos, aunque a veces tengamos una pataleta, nos enfademos con Dios. Supongo que alguna vez te has enfadado con Dios, ¿verdad? Yo alguna vez me he enfadado con Dios. Alguna vez no he entendido cosas y he dicho, Señor, pero esto, ¿qué sentido tiene? ¿Esto por dónde sale? ¿Esto por dónde va a terminar? Y seguramente que a ti te ha pasado lo mismo. Bien, no es malo enfadarte con Dios. Lo que es malo es estar eternamente enfadado con Dios. Eso sí. Tener una excursión un día y enfadarte con Dios no es malo. No te preocupes, puedes ir de excursión, puedes enfadarte. Bien. Puedes malhumorarte, puedes no entender. Ahora, no vivas eternamente instalado en una rebelión contra el Señor. Porque a los que a Dios aman, todo ayuda bien. Y reclamamos esta promesa del Señor que es verdad. Pero no siempre ese todo ayuda bien significa que saldrán las cosas como tú y yo hemos pensado. Y que no habrá sufrimiento en nuestra vida. Estoy pensando en Juan Andrés y Ruth. Juan Andrés y Ruth.
Recuerdo perfectamente cuando nació su hijo Jonás. Y todos recordamos y conocemos a Jonás. Y recuerdo que después de nacer Jonás, al año y medio, un día vino a cantar el coro Maranata que ellos cantaban aquí en Denia. Y Ruth cantó una canción que me tocó el corazón. Me tocó el corazón, hermanos, porque como fruto de su testimonio y su compromiso con el Señor, ella estaba declarando que con el Señor todo te irá bien. Cuando tenía un hijo con dificultades, un hijo que había nacido con problemas, un hijo que había nacido con una problemática que él tenía y que todos conocemos. Pero ella podía cantar, con el Señor todo te irá bien. Y dije, chapó Ruth, chapó. Ese día cambiaste para mí totalmente. Si ya te quería, te quiero más. Desde ese día. Porque, hermanos, esto es precioso cuando nosotros entendemos que los planes de Dios, aunque no los comprendamos, los aceptamos, pero su amor está con nosotros, aunque pasemos sufrimiento, calamidades y necesidades. Y por esto el apóstol Pablo está enumerando una serie de necesidades que pasaremos. Hermanos, esto forma parte del paquete de ser cristiano. Si alguien te había dicho que ser cristiano era un seguro de vida contra enfermedad, contra muerte, contra calamidades, es mentira. No es así. No es así. Ser cristiano significa que vas a pasar y que vamos a pasar sí o sí por estos lugares. Y si no has pasado, vas a pasar. Y dice el apóstol Pablo, está enumerando, y pasaremos tribulación, es aflicción, es dificultades externas que vienen. Y pasaremos angustia, dice el apóstol Pablo, angustia. Seguramente has pasado tú el desconsuelo alguna vez, el infortunio, el desamparo apremiante de las situaciones, el estrés que produce la vida. Y Pablo lo está diciendo, y pasaremos angustia y persecución, el acoso contra los creyentes que nos quieren dañar. Tú estás en el centro de la diana, estás en el centro de la diana. Si eres un creyente en Cristo Jesús, si eres un creyente comprometido con el Señor, estás en el centro de la diana siendo atacado. Porque te quieren derrumbar, te quieren herir, te quieren dañar, te quieren menospreciar, quieren que tu vida no sea absolutamente nada. Sufriremos hambre. Los creyentes del primer siglo lo sabían muy bien, los de Judea. Los de Judea sabían muy bien las grandes necesidades que tuvieron y tuvieron que hacer las otras iglesias una ofrenda especial para los hermanos de Judea que les tenían que ayudar. Pasaremos hambre, pasaremos desnudez. ¿Qué significa esto? Indigencia, pobreza absoluta, podemos pasar por ahí. Peligro, riesgos, inseguridades, cárcel, enfermedad y espada. ¿Qué significa pasar espada? La muerte. Está hablando claramente el proceso de nuestra vida, cómo es, cómo va a ser. Pero el amor de Cristo, hermanos, a pesar de todas estas cosas, está con nosotros. Y tenemos que afianzarnos en la palabra del Señor. Y tenemos que decir algo en esta mañana. Escúchame bien. Sí, Dios me ama. Dios me ama. Dios me ama. A pesar de las circunstancias, a pesar que a veces no lo siento, a pesar de que a veces dudo de su presencia. ¿Sabéis una cosa? Las dudas son tremendas, hermanos. Las dudas son dardos contra nuestra fe. Van directamente a nuestra fe. Las dudas son dardos que muchas veces se instalan en nuestra mente. Las dudas. Y de una duda va creciendo otra duda y otra duda y vamos pasando de una duda a otra. De tal manera que nos alejan nuestra fe del Señor Jesucristo. ¿Cómo puede, a veces pensamos, cómo puede Dios amarme si sigo pecando? ¿Cómo puede Dios amarme si mi mentalidad no ha cambiado? ¿Cómo puede Dios amarme si estoy siguiendo los viejos patrones de mentalidad de antes cuando no conocía al Señor? Cuando mi conducta sigue siendo negativa, ¿cómo puede Dios amarme? Algunos dicen, ¿por qué Dios me aguanta? ¿Por qué me aguanta tanto? ¿Por qué Dios está aguantando mi conducta, mi forma de ser, mi forma de pensar? Sí, porque Dios me ama.
porque Dios nos ama, aunque Él permita que pasemos por esas situaciones que hemos dicho anteriormente. Y Pablo y Jesús coinciden con lo mismo. El amor de Cristo por nosotros no elimina nuestros sufrimientos, porque de esta mañana aquí seguro que todos y cada uno de nosotros podía explicar alguna experiencia personal de sufrimiento, aún siendo cristiano. Pero hay otra verdad que dice este pasaje: ninguna de estas miserias nos separará del amor de Cristo. Si antes decimos, sí, el Señor está conmigo, sí, Dios me ama, ahora decimos, no, nada me podrá separar, nada podrá alejarme de Él, nada. Y algunas, en la traducción del griego, esta palabra significa dos cosas: que Dios no se aleja de nosotros, que Dios no se aleja de ti. Dios está cerca de ti, Dios te busca, como el buen pastor está buscando sus ovejas. Dios se acerca a ti, pero también que tú te acercas a Él y no te olvidas de Él. Que no nos olvidamos del Señor, porque es un camino de comunicación de dos vías. El amor de Dios hacia nosotros, que no se olvida de nosotros, y nosotros que no renunciamos de Él. Por esto, cuando pasamos las pruebas y las necesidades, y cuando nuestra fe disminuye, y cuando vienen las tentaciones, entonces debemos de afianzarnos, y las dudas debemos de rechazarlas para no instalarnos en este pensamiento y crecer hacia el segundo pensamiento. Ninguna de estas miserias me podrá separar del amor de Cristo. Tribulación, angustia, hambre, desnudez, peligro, espada. ¿Algo de esto va a separarnos del amor de Cristo, hermanos? Tenemos que decir que no nos va a separar del amor del Señor, porque estamos afianzados en Él, en sus promesas, en su palabra, en su presencia, en su espíritu. Es su espíritu que nos habla, nuestro espíritu, y que nos renueva día a día, como dice Pablo en otros pasajes. Nos renueva su espíritu día a día, de tal manera que nosotros creemos en Él de una forma inequívoca y confiada. Pero aquí hay una pequeña contradicción. Cuando hemos leído las palabras de Jesús, dice que nos matarán algunos de nosotros. No está diciendo que todos moriremos igual, gloria a Dios. Pero algunos, dice, morirán con violencia. Algunos sufrirán el martirio, dice Jesús. Y luego dice otra palabra y dice lo siguiente: y sin embargo, ni un solo cabello de vuestra cabeza perecerá. ¿Qué está significando esto? El hecho es de que un cristiano pasa miseria, pasamos necesidad, pero dice que ni un solo cabello de nuestra cabeza perecerá. Está significando unas palabras fuertes, porque cuando Jesús está diciendo estas palabras, su primo Juan el Bautista había sido decapitado. Su primo Juan el Bautista, por fidelidad al mensaje que había predicado, por fidelidad a la justicia que había predicado, había sido decapitado. Y Jesús está diciendo estas palabras. Y Pablo también se refiere a estas palabras del versículo 38 y 39, cuando está diciendo que nada nos va a separar del amor de Dios. ¿Y qué significa esto? Significa que el amor de Dios triunfa en cada riesgo que tomamos por Él. Que el amor de Dios triunfa en nuestra vida cuando nuestra vida está afianzada y está enraizada en Él. Significa que el amor de Cristo triunfa aunque resulte la muerte física. Porque la muerte peor es la muerte física, no, la espiritual, el alejarnos de Dios. No ganamos el amor de Cristo, hermanos, por nuestros méritos. No ganamos el amor de Dios por nuestro heroísmo. No ganamos el amor de Dios por nuestros deseos de aventura en la vida. No ganamos el amor de Dios por nuestra autoconfianza. No ganamos el amor de Dios por nuestro esfuerzo personal. No ganamos el amor de Dios porque nosotros lo hemos preparado todo porque así fuera.
No, hermanos. Ganamos el amor de Dios y obtenemos el amor de Dios por nuestra fe incondicional en el Señor Jesucristo. Nuestra fe en Él, hermanos. Y este es el mensaje de Pablo y el mensaje de Jesús. Nos mueve nuestra fe en el Señor. Aunque no lo comprendamos todo, aunque no lo aceptemos, aunque pasemos por el valle de sombra y de muerte, aunque pasemos por situaciones difíciles, nuestra fe en el Señor tiene que ser inamovible. Nuestra fe en el Señor tiene que ser inquebrantable. Nuestra fe en el Señor es la que lleva nuestra vida hasta la obediencia cada día mejor, más completa y más absoluta. Y Dios nos sostiene cuando nuestra fe está puesta en Él. El Señor no dice que tengamos fe en la iglesia, aunque la iglesia es necesaria. No dice que tengamos fe en las personas, hermanos. Fallaremos, claudicaremos. El Señor dice que tengamos fe en Él, en su palabra, en sus promesas, en su evangelio, en lo que Él nos promete a cada uno de nosotros. Y esa fe va mucho más allá de lo que nosotros vemos y comprendemos. Por eso dice, ni un solo cabello de vuestra cabeza va a caer. Y parece irónico, pero es así. No va a caer porque nuestra vida tiene proyección. Tu vida tiene proyección de eternidad. En los entierros, yo suelo decir, esa persona no ha muerto, vive. Porque cuando un creyente ha muerto, físicamente, está en la presencia del Señor. Vive y creemos en esa vida, más allá de la vida física, la vida eterna con el Señor. Todos los apóstoles, todos, menos Judas, y sabemos lo que le pasó a Judas, todos los apóstoles enfrentaron el martirio, todos los apóstoles. Todos los apóstoles murieron con martirio, nos dieron ejemplo. Su vida fue una vida ejemplar hasta la propia muerte. Murieron comprometidos con el Evangelio de Jesucristo hasta el martirio. Los cristianos del primer siglo sufrieron el martirio, como he dicho anteriormente, especialmente en Roma. Pero hoy, en pleno siglo XXI, hay cristianos que sufren el martirio. Cristianos que mueren por la causa de Cristo en Sudán, en Pakistán, en Nigeria. Están siendo perseguidos hermanos nuestros que tienen la misma fe que nosotros por causa de Cristo. 160.000 personas cada año, que sepamos, y puede haber más, mueren por la causa de Cristo, por la causa del Evangelio, por amor al Señor Jesucristo. ¿Sabéis qué significa esto? Que 438 mueren cada día. 438 mueren cada día hoy por amor a Cristo. ¿Y cómo es posible que esto no nos conmueva, hermanos? ¿Cómo es posible que esto no toque nuestro corazón? Cuando el hermano Ángel estaba hablando de la ofrenda de misiones y estaba hablando de nuestra participación aún en la crisis, hermanos, ¿cómo es posible que saber que hay gente que está dando su vida por el Evangelio de Cristo no zarandee nuestro ser y nuestra mente, y dejemos nuestra comodidad tan tranquila occidental en la cual vivimos, y dejemos nuestro confort y nos comprometamos más por la causa de Cristo? Es verdad, el Señor está con nosotros. Y a pesar de las miserias, y a pesar de las necesidades, y a pesar de los problemas, no se apartará de nosotros, y su amor estará siempre con nosotros. Y hay una tercera verdad importante, y es: en el Señor eres más que vencedor. En el Señor. En el Señor somos más que vencedores. Cuando eres obediente a Cristo, eres atacado por los enemigos, por supuesto. Pero eso no significa que recibas ataques, que tú tienes que sucumbir. En el Señor, y este es el gran mensaje del Evangelio de Jesús, en el Señor eres más que vencedor. Significa de que
que puede ser diferente tu vida. Significa que tu reacción va a ir creciendo, tu confianza en el Señor va a ir aumentando, tu fe en el Señor va a ir fortaleciéndose, de tal manera que vas a salir victorioso de esas tribulaciones. No significa que no las pases, sino que tu ser interior va a ir creciendo. La palabra griega que está designado en el Nuevo Testamento para vencedor, no es solamente más que vencedor. No debes, pues, por lo tanto, para ser súper vencedor, no debes de alejarte de Jesucristo. En ningún momento. Algunos quieren ser súper vencedores sin pagar el precio. Algunos quieren ser súper vencedores sin comprometerse con el Señor. Algunos quieren ser súper vencedores apuntándose a la iglesia o bautizándose. No es suficiente. No. Lo que el Señor está pidiendo en nosotros es fe en Él, fe absoluta en Él, confianza en Él, confianza en que sus palabras son verdad, en que sus promesas se van a cumplir en tu vida, en que su amor te va a inundar, pase lo que pase, hermanos, pasemos lo que pasemos, y no nos gusta ni pensarlo, pero el amor de Dios va a ayudarnos para vencer en estas dificultades y entender los propósitos de Dios para nuestra vida. ¿Qué significa ser súper vencedor? Significa lo siguiente: el vencedor derrota. Un vencedor derrota. El más que vencedor doblega al enemigo. Y podemos hacerlo en el nombre de Cristo, porque nuestro enemigo no es de carne, no es de sangre, no es ninguna persona. Y nuestro enemigo ya ha sido derrotado. El enemigo ya ha sido derrotado, que es Satanás. Y como ya ha sido derrotado, en el nombre de Cristo podemos doblegar esos dardos. Y esto es cuando somos más que vencedores. El vencedor anula el propósito malo. Pero el más que vencedor utiliza el propósito malo para bien y lo cambia. El vencedor derriba al adversario. Pero el más que vencedor hace esclavo al adversario, sabiendo que es el enemigo, no ninguna persona. Por lo tanto, nosotros podemos ser más que vencedores en aquel que nos amó tanto que murió en la cruz por nosotros. Cuando te sientas derrotado, cuando te sientas humillado, cuando te sientas atacado, cuando te sientas con enfermedades, cuando te sientas con fracasos económicos, cuando tengas problemas familiares y personales, cuando te sientas rechazado, mira a la cruz de Cristo. Mira a la cruz del Señor y renueva tu fe en el inamovible que es el Señor. Renueva tu fe en el Señor Jesucristo, quien murió y entregó su vida por amor a nosotros. No tienes que temer, hermano. Dice el apóstol Pablo, no temas, que ni la muerte, y empieza por la muerte, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada te podrán apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, reenfoca tu vida en el Señor, comprométete con el Señor, continúa creyendo en Él, pero no solamente creyendo en Él, sino tomando decisiones en esta mañana. No tengas miedo, hermano y hermana, porque las fuerzas sociales, las fuerzas políticas, las fuerzas económicas, las fuerzas religiosas no te podrán derribar si estás en el Señor. Nada te podrá derribar si estás caminando con el Señor. Por esto en esta mañana, antes de participar de la mesa del Señor, te pido una cosa: cógele la mano a Jesús. Camina con Jesús. Comprométete con Jesús y dile al Señor: Padre, ayúdame a comprender aquello que no comprendo, pero pon en mí fe. Porque si quieres comprenderlo con el raciocinio, probablemente no lo comprenderás. Pon en mí fe, Señor, fe en ti, que te sea fiel a ti. Quiero terminar con una anécdota muy hermosa. Había un teólogo, cuando yo estudiaba en el seminario, había un teólogo de moda entonces, un teólogo alemán llamado Karl Barth. Karl Barth
fue un genio, un teólogo profundo, bíblico. Karl Barth era un ingeniero de la teología. Y los que estábamos estudiando entonces, y como yo, que habíamos descubierto a Karl Barth, era pues nuestro ídolo. Nos gustaba Karl Barth muchísimo. Y en los últimos días de su vida a Karl Barth le hicieron una entrevista. Y entonces le preguntaron qué fue lo más importante que había aprendido en su vida a lo largo de todos sus años de ministerio, a lo largo de su investigación teológica. ¿Qué era lo más importante que había aprendido en sus estudios de teología? Y su respuesta tenía una cara de bonachón. Y su respuesta sonriendo fue la siguiente: Cristo me ama, bien lo sé. Su palabra dice así. Cantó la canción de un niño. Cristo me ama, bien lo sé. Su palabra dice así. A pesar de sus estudios profundos de teología, de su mente brillante, este hombre fue a la raíz de la fe cristiana. Cristo me ama. Y es lo que tienes que tú tomar en esta mañana. Cristo nos ama. Cristo nos ama, sea el camino que estés tomando, la situación que estés viviendo. El Señor te ama. Tienes que estar seguro del amor de Dios. Tienes que vivir el amor de Dios. Tienes que vivir el abrazo de Dios. Tienes que vivir la compasión de Dios. Tienes que vivir el perdón de Dios. Y solamente lo vivimos cuando sabemos que Cristo me ama. Bien lo sé. Y su palabra lo dice así. Cristo me ama. Mira la cruz de Cristo. Mira la cruz del Calvario. En esta mañana vamos a participar del pan y del vino. Vamos a cantar un cántico antes de participar. Otra vez, el mismo cántico que hemos cantado antes de la predicación, pero con otra música diferente. Porque estoy seguro de que nada me va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Prepárate para participar. Y cuando en esta mañana extiendas tu mano para tomar del pan y del vino, dile al Señor: gracias por tu amor, gracias. Gracias porque en ti soy más que vencedor. Gracias porque en ti hay perdón. Gracias porque en ti hay restauración, Señor. Gracias porque en ti hay sanidad. Sanidad. Porque en ti hay salvación. Gracias. Nos ponemos en pie. Cogemos todas nuestras manos para, antes de cantar este cántico, formamos todos una comunidad de fe en esta mañana.